Bien, damas y caballeros, de manera muy significativa, la doctora Nelly Villata Ramírez dedica esta obra a sus alumnos. Sus alumnos corresponden también con las palabras que aprecian la obra que hoy publicamos. El alumno Mario Molina, en representación de los alumnos de Derecho Internacional Público. Adelante, Mario. Tengan muy buenas noches, excelentísimo señor embajador. Tengan muy buenas noches, estimado señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Tengan muy buenas noches, estimado señor presidente del Banco Interamericano. Tengan muy buenas noches, señor jefe de nuestro fondo editorial. Tengan muy buenas noches, distinguida y excelentísima maestra, doctora Leti. Y tengan muy buenas noches todos mis distinguidos y muy queridos compañeros, a quienes tenerlos al frente es realmente, doctora, un honor inmerecido. Y quizás me queda muy grande decir que actúo en representación de mis compañeras. Más quisiera decir que trato de expresar sus deseos y en algún sentido o medida sus anhelos. Ya debemos felicitarlos porque están en exámenes, están aquí. Así que tienen definitivamente un dote meritorio. Y bien, el libro Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. ¿Qué podría decir yo en mi calidad de exalumno de tan significativa obra que tuve oportunidad de observar previo a la publicación? ¿Qué podría decir yo? Yo creo que lo único que podría decir es que de las enseñanzas que usted nos ha reflejado y que quisiera en alguna manera traspolarla a esta oportunidad en 3 momentos. En un primer momento, cuando usted nos enseña que pues no es solo el derecho interno, no solo hablamos del Estado, tenemos la idea de Leviatán, Thomas Hobbes, tenemos la idea de Jean-Jacques Rousseau, del contrato social, como usted nos ha enseñado, y nos quedamos en esa idea de un Estado interno, pero gracias a sus enseñanzas nos permite usted volar, nos permite desplazarnos a otros estados y darnos cuenta de que hay una interacción entre los demás estados y los demás sujetos del derecho internacional público. No solo los estados, sino también los individuos, como actualmente lo reconoce la Corte Internacional de Justicia. En un primer momento, este derecho era simplemente costumbre, era usanzas, era algo pequeño, eran simplemente tratativas o tratamientos que se venían dando entre los diferentes, en este caso, autoridades de los gobiernos, como la primera embajada que estaba en 1215, la embajada, en este caso, de España, en la Santa Sede. Bien, es un momento muy prematuro aún para el curso que nos aboca, que es Derecho Internacional Privado. Después despegamos, lamentablemente, por sucesos fatídicos, terribles, como puede ser una primera y una muy terrible Segunda Guerra Mundial, en donde vamos a ver la afectación y vulneración en la peor medida de los derechos fundamentales y trascendentales de los ciudadanos del mundo, porque no es posible que un hombre que mida 1,95 m, pese 85 kilos, sea encontrado en un campo de concentración midiendo 1,70 m y pesando 33 kilos, o hacia morir. Es aquí donde recién se toma importancia del derecho internacional privado, del derecho internacional público, y es aquí donde comprendemos la importancia de los derechos humanos. Es también donde lo comprendemos en el Tribunal de Tokio, cuando los pobres japoneses ya no podían luchar más, los amarraban a los aviones para que se inmolen a favor de su emperador. Es ahí también donde vemos una vulneración de los derechos humanos. ¿Y qué podríamos decir de eso? ¿Nosotros qué hicimos como mundo en ese momento? Nada. Con vergüenza tuvimos que mirar la vulneración y afectación de los derechos humanos. Es así que los países, comprendiendo esta situación, se empiezan a dar una serie de conferencias internacionales y liquidamos
ese organismo de países ricos que era en ese momento la Sociedad de las Naciones, que no tenía realmente mayor función. Y buscamos la idea, nos damos cuenta y se crea la Organización de las Naciones Unidas. Y en 1945, finalizada la guerra, empiezan a darse conferencias, y es en diciembre de 1948 cuando los estados se dan cuenta que es importante proteger los derechos humanos, lo toman el tema propio y nace nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa declaración, que la estudiamos y la tenemos que conocer, porque de ella devienen todas las constituciones del mundo, todos los países participaron, es importante y trascendental como primer eje axiológico de este libro. Finalmente, ¿qué podría decir de nuestro país? Nuestro país, debemos comprender que si el mundo en ese momento, en 1948, 1950, comprendió la importancia de los derechos humanos, lamentablemente nuestra patria la ha encontrado muy tarde. Hemos sufrido un conflicto armado interno, hemos sufrido 75.000 pérdidas de peruanos, y es ahí que no se protegió los derechos humanos. Pero, ¿por qué? Por la discriminación, por la intolerancia, por la vergüenza, por el maltrato, la marginación. ¿Qué podríamos decir cuando en aquella época, no muy lejos, como usted nos enseñaba, estimada maestra, teníamos los comerciales en televisión? En el año 1985, 1995, comerciales que no reflejaban la realidad de nuestro país. Un país fracturado socialmente y que ahora ha avanzado. ¿Dónde se encontró la fractura? Yo pido a ustedes, deben recordarlo, cómo eran los comerciales. Todos eran gringos, todos tenían ojos azules, Polister, todas las marcas. Había una fractura social y lamentablemente sufrimos un conflicto armado que pues termina haciéndonos comprender que los derechos humanos no solo son extranjeros, no solo son internacionales, son también nuestros y se encuentran reconocidos en nuestra Constitución. Finalmente tenemos un gobierno dictatorial, un gobierno que ingresó por un autogolpe y se continuó vulnerando los derechos humanos hasta que al fin nuestro país, con el gobierno del presidente Toledo, firma el Tratado de Roma en el año 2004 para los delitos de agresión. Es importantísimo. No podemos dejar de proteger los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos y cada uno de ustedes. Son inherentes a sus personas. Son parte de nosotros. No podemos dejar de protegerlos. Y es así, doctora, que yo como alumno tengo que felicitarle, porque por primera vez he podido observar un texto en el que todas estas dificultades, todo este traspié que ha tenido que pasar los derechos humanos, el derecho internacional, para llegar a la protección que actualmente tenemos, y más allá comprenderla en las Naciones Unidas, la hemos obtenido de usted, nuestra maestra. Permítame expresarle mi agradecimiento a título personal, y considero también que los compañeros que ahora nos acompañan, quienes también deseosos y con mucho interés de comprender este curso, la felicitan. Doctora, permítame felicitarla con un fuerte abrazo y muchísimas gracias.